A continuación, el siguiente problema trata el contenido de distribución normal de probabilidades. Por lo tanto, leer el problema. La media o el promedio de los pesos de 500 trabajadores de una empresa es de 70 kilogramos y la desviación típica o desviación estándar es de 3 kilogramos, suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente. Es decir, ¿a qué se refiere distribuyen normalmente? Que la media, la moda y la mediana coinciden, por lo tanto se genera una curva de forma de campana y el punto máximo indica que es nuestra media, moda y mediana. Entonces acá tenemos la media de la población y acá tenemos nuestra desviación estándar de la población o desviación típica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desglosar y extraer los datos de nuestro problema. Tenemos el total de la población, ya que es N, son 500 trabajadores, la media poblacional, acá nosotros trabajamos la media poblacional, no la muestral, son 70 kilogramos o promedio, y acá tenemos la desviación estándar poblacional, también media poblacional y desviación estándar o desviación típica poblacional, que es 3 kilogramos. Con estos dos valores nosotros podemos trabajar y resolver nuestro problema. Primera pregunta. A. ¿Con qué probabilidad una persona pesa a lo más o como máximo 67 kilogramos? ¿Qué significa dentro de nuestra campana de Gauss? Que nuestro punto máximo sabemos que es nuestra media o nuestro promedio, que son 70 kilogramos. Y ahora tengo que determinar la probabilidad de que una persona pese a lo más o como máximo 67. O sea, recuerde que esto va de menor a mayor. Como máximo 67, porque luego viene 70. Entonces, la suma de todas estas probabilidades es lo que nosotros tenemos que buscar, la sumatoria, el valor final. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Como es a lo más o como máximo, utilizamos esta fórmula. P de X menor o igual a A. Esta es nuestra A, 67. El valor 67. Y utilizamos la siguiente condición. Vamos a determinar la probabilidad de Z menor o igual a A menos el promedio de la población dividido por la desviación estándar de la población. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente reemplazar los valores inicialmente. X menor o igual a A. ¿Cuánto vale A? 67. P de Z menor o igual a A. ¿Cuánto vale A? 67. Menos el promedio de la población, 70, dividido por la desviación estándar de la población, 3. Entonces, ¿qué tiene que observar acá? Que luego de la igualdad tenemos un solo término. Entonces, ¿qué tenemos que simplificar? Esta expresión numérica o esta división. 67 menos 70 dividido 3. ¿Qué valor obtenemos? Menos 1. ¿Qué significa esta simbología? Que nosotros tenemos que determinar la probabilidad que se encuentra ubicada en esta posición. En el menos 1 de nuestra tabla normal es tanta. Pero resulta que nuestra tabla normal estándar presenta la siguiente forma. ¿Qué observamos acá? Todos los valores que están acá en el centro de nuestra tabla normal estándar son probabilidades que van ordenadas. Y lo que aparece acá en nuestra columna vamos a decir que es la posición de estas probabilidades. Por ejemplo, acá tengo la probabilidad 0,5871. ¿Cuál es la posición? 0,22. Acá tenemos la probabilidad 0,67. ¿Cuál es su posición? 0,44. Entonces, sigamos avanzando. Si usted observa, acá la posición tiene 2 decimales. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros amamos acá, tenemos un entero. Reacomodemos este valor numérico. Entonces nos quedaría con 2 decimales menos 1,00. Entonces, ubiquémoslo en nuestra tabla de distribución normal. Dijimos que la posición es menos 1,00. ¿Dónde tenemos el menos 1? Acá. Menos 1 aquí. Menos 1. ¿Y dónde está el coma 00? Es la segunda columna. Coma 00. Entonces, menos 1,00 es 0,1587. Entonces la probabilidad que se encuentra ubicada en esa posición es 0,1587. ¿Cómo interpretamos? A través de la pregunta. La probabilidad
que una persona pese a lo más 67 kilogramos es de 0,1587. Siguiente pregunta. Tenemos el mismo problema y los mismos datos, pero ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad que una persona pese menos de 60 kilogramos? Gráficamente tenemos como punto máximo nuestro promedio o media, que son 70 kilogramos, y ahora es menos de 60 kilogramos. Acá tenemos el 60, pero que sea menor. Es muy parecido al ejercicio anterior. El anterior era x menor o igual a a. Acá solamente lo cambiamos como menor. P de z anteriormente era menor o igual a esta expresión. Acá ahora solamente lo vamos a anotar como menos. Entonces P de x menor que 60. P de z a es 60. La media es 70, deviación estándar 3. Entonces, nuevamente tenemos un solo término. Dividimos esta expresión numérica y nos da menos 3,333 hacia el infinito. Pero como usted sabe, tenemos que tener dos decimales, porque aquí tenemos que determinar la probabilidad que se encuentra ubicada en esta posición. Entonces, aquí cortamos menos 3,33. Y aquí usted tiene que fijarse si el valor es 5 o mayor a 5, le da una décima al dígito que viene. Acá como es 3 no le da ninguna décima, por lo tanto queda menos 3,33 y eso lo ubicamos en nuestra tabla normal. Menos 3,33. ¿Dónde está menos 3,3? 33, acá está. Menos 3,33. Menos 3,33. Y la intersección de esos dos valores es 0,0004. Entonces, ahí encontramos la probabilidad que se encuentra ubicada en esa posición. 0,0004. La interpretación, la probabilidad que una persona pese menos de 60 kilogramos es de 0,0004. Sigamos avanzando. Para el mismo problema, ahora la pregunta nos dice ¿qué porcentaje de trabajadores pesa entre 60 kilogramos y 75 kilogramos? Ahora nos piden el porcentaje. Para determinar el porcentaje, primero determinamos la probabilidad y esa probabilidad la multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje. Gráficamente, ¿qué nos está indicando? Punto máximo sabemos que son los 70 kilogramos, que es la media poblacional. Y tenemos que encontrar la probabilidad que se encuentre entre 60 y 75. O sea, la suma de todas estas probabilidades nos va a dar respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? P de A es menor o igual que X y X menor o igual que B. A siempre es el valor menor y B siempre es el valor mayor. ¿Y qué dice la fórmula? P de Z menor o igual que B menos la media dividido por la desviación estándar menos P de Z menor o igual a A menos la media dividido por la desviación estándar. ¿Cuántos términos tenemos? Uno menos otro. Tenemos dos términos. Reemplazamos los valores numéricos. A, 60. B, 75. P de Z menor o igual a B. ¿Cuánto vale B? 75. Menos el promedio, 70. Dividido por la desviación estándar, 3. P de Z menos acá dice, ¿cierto? A vale 60 menos la media, que ya sabemos que es 70. Y dividido por la desviación estándar, que es 3. ¿Saben? 73. 73. ¿Ven? Se repiten estos valores. Tenemos un término menos otro término. Reducir esta fracción. La división nos da 1,6666 hacia el infinito. Y acá nos da la división menos 3,333 hacia el infinito. Recuerde que tenemos que determinar la probabilidad que se encuentra ubicada en esa posición, menos la probabilidad que se encuentra ubicada en esa posición. Pero la posición tiene que tener dos dígitos. Entonces, aquí nos queda 1,66, pero como el tercer dígito es 5 mayor a 5, le da al dígito anterior y nos queda 1,67. Acá era menos 3,333, el tercer dígito es 3, por lo tanto este dígito se mantiene. Por lo tanto, ubicamos la probabilidad, determinamos la probabilidad que se encuentra ubicada en 1,67. Entonces, 1,67. El 1,67 está en la parte positiva, 1,67. Acá la tenemos. 1,6. 1,67. Acá arriba. 7.
Entonces 1,67 es 0,9525. 1,67. Entonces, ya tenemos esa probabilidad. Esta ya la habíamos determinado en el ejercicio anterior. Entonces 0,0004. Y la resta de estas dos probabilidades es 0,9521. Pero 0,9521 lo multiplicamos por 100 y nos da 95,21%. El 95,21% de los trabajadores pesa entre 60 y 75 kilogramos. Para el mismo problema, pero ahora la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que una persona pese más o sea superior o exceda, son sinónimos, ya a 62 kilogramos? La forma de utilizar es esta. X mayor que B, este es nuestro B. Y acá tenemos dos términos. 1 menos la probabilidad de Z menor igual que B menos el promedio dividido por la desviación estándar. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? P de X mayor que B. ¿Cuánto vale B? 62. Y acá tenemos 1 menos P de Z. ¿Cuánto vale B? 62. Menos el promedio, 70, dividido por la desviación estándar, que es 3. Sigamos avanzando. El primer término, 1, ya está listo. Ahora hay que reducir el segundo término. Y la división de esta expresión numérica es menos 2,666. Por lo tanto, aquí tenemos que determinar la probabilidad que se encuentra ubicada en esta posición. Pero la posición tiene que tener dos decimales. Por lo tanto, el tercer decimal es 6. Es 5 mayor o igual a 5, ¿cierto? Por lo tanto, le da al dígito anterior. Nos quedaría menos 2,67. ¿Cierto? Entonces, pero gráficamente recordemos que tenemos nuestra campana de Gauss. El punto máximo es la media, que es 70 kilogramos. Y tenemos que determinar la probabilidad de la persona que pese más de 62. O sea, acá tenemos 62 antes del 70. Y la suma de todas estas probabilidades son las que tenemos que determinar aquí. Entonces, menos 2,67, ubiquémoslo en nuestra tabla normal. Menos 2,67. Menos 2,67. Menos 2,67. Ahí está. Y la probabilidad es 0,0038. Entonces, 1 menos este valor nos va a dar la probabilidad 0,9962. Por lo tanto, la probabilidad de que un trabajador pese más de 62 kilogramos es de 0,9962. Pregunta E y final, ¿cuántas personas pesan más de 62 kilogramos? Con respecto a esta misma pregunta. Como usted ya obtuvo la probabilidad, que es 0,9962, lo multiplica por el total de trabajadores, que son 500. Y eso nos va a dar 498,1. Y eso aproximadamente nos da 4,98 a la hora de interpretar. Aproximadamente 498 personas pesan más de 62 kilogramos.